y con el final de enero, el viernes pasado, se materializó finalmente el postergado Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, un hecho histórico en sí mismo del que vale la pena profundizar, detenerse, y para eso estamos en contacto con Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buen mediodía para ti. ¿Qué tal, Valentina? Un gusto saludarte. Lo cierto es que yo decía, es un hecho histórico porque más allá del hecho en sí y de las consecuencias que tenga, esto forma parte de un movimiento que está recorriendo toda Europa y que el viernes pasado tuvo su primera victoria clara, este movimiento antieuropeo. ¿Cómo se procesó todo este movimiento desde la perspectiva histórica? Así es, Valentina, se lo llamó históricamente el euroescepticismo, ¿no? Teniendo en cuenta la tercera ley de Newton en cuanto a las causas y las consecuencias, ¿no? Esa ley que decía que toda acción sobre un cuerpo va a tener una reacción en contrario, se podría decir que el euroescepticismo fue la reacción provocada por el proceso de integración europea. Sin embargo, no fue una reacción inmediata. Los primeros pasos, que fueron los acuerdos del acero y del carbón entre Francia y Alemania, luego en 1951 el nacimiento de la Comunidad del Acero y del Carbón, que además de Alemania y Francia ya integró a Bélgica, a Holanda, a Luxemburgo y a Italia, y luego el avance que se dio en 1957 con los tratados de Roma y todo lo que vino después, no tuvieron una reacción inmediata. La reacción, que fue el euroescepticismo, va a comenzar, por lo menos, a ser visible a partir de la segunda mitad de la década del 80, cuando ya encabezada por Jacques Delors, la Comisión Europea empieza a plantear como meta la creación de un Estado supranacional. Ahí empiezan en distintos puntos de Europa, inicialmente las izquierdas, a plantear sus dudas sobre el proceso de integración europea. Ese proceso que es el euroescepticismo, ese movimiento anti-integración, o por lo menos de frenos a la integración, de frenos a la creación de un Estado supranacional y de una burocracia como la que existe en Bruselas desde el Tratado de Maastricht en adelante, y que empezó a gestarse con Jacques Delors como presidente de la Comisión Europea, como vos decías, Valentina, acaba de tener su victoria más importante, ese hecho histórico y también inédito, que es la primer salida desde el proceso integrador. Siempre había sumado, en la década del 70 fueron primero Gran Bretaña, que entró en el 73, después se sumaría España, después vendría la ola de incorporaciones con los países que habían integrado el Pacto de Varsovia. Bueno, ahora tuvieron por primera vez una deserción, el Brexit, la ida de Gran Bretaña. Bien, y también podríamos mirar, porque es un hecho en sí mismo y un hecho que es bien trascendente, cómo se procesó a la interna del Reino Unido, teniendo en cuenta esta relación tan difícil que siempre ha tenido con Europa, ¿no? Vos sabés que sí, es interesantísimo, Valentina, porque cuando uno mira cómo se dio este proceso, el euroescepticismo dentro de Gran Bretaña, encuentra que el Partido Conservador, que es el que saca a Gran Bretaña de la Unión Europea, fue también el partido que la incorporó y el partido en el cual nació el proyecto de sumar Gran Bretaña al proyecto de integración europea. El primer ministro que lo intentó fue Harold Macmillan, del Partido Conservador, a principios de la década del 60. No tuvo éxito. Sí lo tuvo en 1973 otro gobierno conservador, el que encabezaba Edward Heath. Dos años después, en el 75, un gobierno laborista, el de Harold Wilson, convoca el primer referéndum para que el pueblo británico se pronuncie sobre si permanecer o no en el proceso integrador europeo, y ganó casi por el 70% el voto a favor de la permanencia. Pero bueno, más de 3 décadas después, eso se dio vuelta porque el euroescepticismo fue creciendo, y fue creciendo también dentro del Partido Conservador. Yo diría
que la iniciadora del euroescepticismo fue Margaret Thatcher, ¿no? Luego creció dentro del Partido Conservador y se volvió pro-Brexit. Hasta Margaret Thatcher el euroescepticismo era ponerle frenos a la integración en Europa, pero no plantear la salida del proceso integrador europeo. Eso se plantea fuera del Partido Conservador, lo hace Nigel Farage, el líder del UKIP, el Partido Independiente de Gran Bretaña, que es un partido ultranacionalista. Pero ese nuevo objetivo euroescéptico, que era el Brexit, la salida, se va a contagiar al Partido Conservador y ahí se van a hacer fuertes figuras como la de Boris Johnson, quien finalmente llegó al gobierno y lo concretó. Gran Bretaña ya no está dentro de la Unión Europea. Yendo brevemente a la actualidad y a lo que se viene, ¿qué riesgos tiene este divorcio de Gran Bretaña con Europa? Se ha dicho muchísimo de las consecuencias económicas, por ejemplo, que esto puede tener de ahora en más, y lo cierto es que ahora empiezan a negociar. Sí, de momento esas consecuencias son impredecibles, tanto en la Europa continental como en las islas británicas. Es muy difícil saber cuál va a ser el efecto, si a Gran Bretaña le va a ir mejor o le va a ir peor, habiendo salido de la Unión Europea, y también cómo va a ser el proceso económico europeo sin Gran Bretaña adentro. No es una parte pequeña la que se le acaba de ir, sino una de las economías más importantes, la segunda más importante después de Alemania. Y también hay otros grandes interrogantes, Valentina, por caso en Gran Bretaña, si va a preservarse el Reino Unido, porque Escocia ya está planteando que le permitan hacer otro referéndum para decidir si sigue siendo parte del Reino Unido de la Gran Bretaña al precio de quedar fuera de Europa, como está quedando, o si sale del Reino Unido de la Gran Bretaña para volver a integrarse a Europa. Escocia ya lo está planteando. Hay que tener en cuenta que la elección que ganó Boris Johnson, en Escocia ganó el Partido Nacionalista Escocés, cuya líder, Nicola Sturgeon, plantea la salida de Escocia de Gran Bretaña, y lo mismo podría llegar a pasar con Irlanda del Norte, Valentina.